Se está grabando la llamada. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para las chicas que van a ver la clase grabada. Hoy, ahí se conectó Estela, muy bien. Estaba Leisa. Hola. Hola, Estela. Sola me han dejado hoy. Leisa está y Estela. Bueno, justo recién empiezo, Estela. Estaba diciendo de que vamos a empezar la clase, ¿sí? Y hoy teníamos que ver la primera teoría, ¿sí? La clase pasada ya vimos cuáles son las teorías que vamos a ver, ¿sí? Vimos el paradigma, que es este de, voy a silenciar el paradigma que es del constructivismo, ¿sí? Que es la teoría, ¿sí? Donde nos vamos a manejar. Y hoy vamos a ver los pedagogos con los cuales vamos a empezar por el primero, que es Piaget. Vamos a ir uno a uno por clase, ¿sí? Y cuando termine con el último, que es Vygotsky, para rendir el cuestionario de clase, ¿sí? Pero es necesario que vayamos de uno en uno para que ustedes vayan leyendo el material y les vaya quedando en claro, cosa de que la clase que viene, cualquier duda, me consultan, ¿sí? Antes de empezar con el próximo tema. O sea que hoy vamos a ver entonces el primero, que es Piaget, ¿sí? Siempre recuerden que siempre las teorías que vamos a abordar y todo es para que nos enseñen y para que ustedes vayan tomando idea de cómo se enseña en el jardín, ¿sí? O las que tienen idea de cómo se enseña en el jardín, ¿por qué se enseña de esta forma en el jardín? ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver qué es lo que plantea Piaget, ¿sí? Y vamos a ver cómo desarrolla su teoría, ¿sí? Después vamos a ver cómo se aplica en el jardín, ¿sí? Entonces, teoría del desarrollo cognitivo, Jean Piaget, nació en el 9 del 8 de 1896 y falleció el 16 del 9 de 1980. Fue un psicólogo, filósofo y biólogo, ¿sí? Suizo, y desde niño se interesó por las ciencias naturales. Se licenció en 1915 en la Universidad de Neuchâtel, fue doctor en 1918 en biología, trabajó con Binet y Simon, creadores del test para medir la inteligencia, ¿sí? De acá es donde sale también su postulado, esto de medir la inteligencia. Su contribución más importante al conocimiento fue el demostrar que el niño tiene maneras de pensar distintas a las del adulto, ¿sí? Esto fue la contribución de su postulado, ¿no? Es decir, el niño no actúa igual que un adulto. Por eso es que se empieza a ver al niño, a la etapa esta de la niña, como una etapa separada de lo que es el adulto, ¿sí? Él lo que habla también, lo que postula es esto de la inteligencia, ¿sí? Que el niño, de acuerdo a su edad, va a ir desarrollando esa inteligencia que tiene, ¿sí? Bueno, y acá habla de los libros, las obras de él, El nacimiento de la inteligencia, Génesis de las estructuras lógicas y mentales, Psicología y pedagogía, el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Algunos de sus libros. Bueno, ¿él qué habla? Él habla de esto, ¿no? La teoría sobre el desarrollo cognitivo. Define a la inteligencia, ¿sí? Algo que lo caracteriza a él, que habla de esto, de la inteligencia, de las diferentes etapas que va pasando el niño y cómo va desarrollando esta inteligencia, ¿sí? Esta inteligencia, define la inteligencia como un proceso de adaptación, ¿sí? Y como un conjunto de operaciones lógicas. Que esta inteligencia también dice que posee atributos que son la organización y la adaptación. Ya vamos a ir viendo cómo
conectando todas estas palabras, pero ustedes vayan prestando atención a esto que dice adaptación, organización, ¿sí? La organización, tendencia a organizar el conocimiento en estructuras o esquemas, ¿sí? Eso es lo que él dice, es lo que es postura. Que va a ir, el cerebro va organizando diferentes estructuras y esquemas que van quedando en la memoria de nuestro cerebro, ¿sí? Cada una de los cuales conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. Y la adaptación habla de la tendencia de nuestros conocimientos a adaptarse a los cambios del entorno, ¿sí? La adaptación, yo adapto, perdón, mi conocimiento, lo que yo sé con lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Estoy adaptando ese conocimiento y a la vez lo voy organizando, ¿sí? Ya lo vamos a entender mejor acá. La adaptación. En esta adaptación, ¿sí? De esta que hablamos acá, en esta adaptación de nuestros conocimientos a adaptarse a cambios del entorno, participan dos procesos de manera como simultánea también, ¿sí? Que es la asimilación y la acomodación, ¿sí? La asimilación es el proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio, ¿sí? El medio social, el medio natural, en función de sus esquemas o estructuras conceptuales. No es lo mismo cómo va a interpretar esa información, por ejemplo, el canto de un pajarito, un niño que recién nace, un niño que tiene 7 meses, a un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto ya tiene otro tipo de esquema, ¿sí? En su cerebro. El niño los está construyendo, recién tiene, sí, él escucha, pero él no sabe qué es, porque recién está saliendo a este mundo, ¿sí? Pero lo va conociendo, ¿sí? Este sonido del pajarito. A medida que va interactuando con el medio, ¿sí? Por ejemplo, con su familia, con la mamá, con el papá, que le va diciendo, uy, escucha ese ruido, es un pajarito, vamos a ver el pajarito, ¿sí? Cuando ya le vamos mostrando, vamos haciendo ese intercambio con el medio, va surgiendo esto, la acomodación, ¿sí? Que supone la modificación de los esquemas existentes para responder a una situación nueva. Yo ahora les pongo el ejemplo del pajarito, ¿sí? Pero puede ser también, por ejemplo, de un perro, ¿sí? Entonces, que escucha el perro, dice, o por ejemplo, muchas veces cuando vieron que dicen, ¿cómo sabe el niño cuando es la hora, por ejemplo, de que llega el padre o la madre de trabajar? ¿Sí? Porque va asociando y va acomodando estos nuevos estímulos, estas nuevas cositas que se van sucediendo el día a día, y los va incorporando y los va acomodando, y los va incorporando a sus esquemas, y ya va a poder resolver una situación. Entonces después, cuando va incorporando ese sonido de pajarito, cuando la madre le va diciendo, digo madre, padre, sí, familia, le va explicando que es un sonido de pajarito, salimos afuera, lo miramos, lo buscamos, ¿sí? Él va acomodando toda esa información en sus esquemas, y luego, ya cuando es más grande, ya va a saber que ese sonido es del pajarito, ¿sí? Porque lo va internalizando, lo va acomodando, lo va asimilando, y lo va acomodando a sus esquemas. Supone también una asimilación o una reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas construidos. También podemos ver, les puedo decir un ejemplo con respecto a los reflejos que no desaparecen, ¿sí? Por ejemplo, el estornudo, la tos, ¿sí? Ellos se van dando cuenta de eso cuando nosotros le decimos, bueno, salud, ¿sí? Cuando empiezan a estornudar, bueno, son pequeñas, todo lo que los niños van aprendiendo es a través de esto, nos dice Piaget, ¿sí? Cómo el niño va asimilando, hace como una adaptación, ¿sí? De toda esa información que viene de afuera.
y la va adaptando a lo que ya tiene en sus estructuras, ¿sí? Tenía clases, me olvidé. Uy, Euge, Hola, ¿cómo está? bien. Bueno, ay, se me fue el coso. ¿Sí? A ver, voy a silenciar a Euge. ¿A dónde está? Así. Bueno, ¿sí? Vamos así como acomodando todo lo que va conociendo. El niño va a hacer ese trabajo, ¿sí? De manera como automática, no es que se va a dar cuenta, ¿sí? De manera automática va haciendo esta adaptación de lo nuevo con lo que ya tiene, ¿sí? Con lo poco, mucho, con lo que ya tiene. Pero Piaget también nos habla de diferentes tipos de conocimiento y que habla de esta cosa. ¿Por qué? Porque él también sostiene de que el niño, de acuerdo a su edad, va a aprender de diferentes formas, ¿sí? Entonces hay un aprendizaje por descubrimiento, que les hablaba recién, ¿sí? Estamos escuchando un sonido, investigamos, nos dicen, escuchamos, lo vemos, ¿sí? Organización y adaptación, hay una dicotomía entre sujeto y objeto, hay una equilibración, dialéctica entre asimilación y acomodación, hay una actividad y hay una interacción con el medio, ¿sí? Con el entorno. Medio, o cuando digo medio, entorno, digo social, natural, ¿sí? Social porque quiero decir sobre las relaciones con los otros, y natural con todo lo que refiere a la naturaleza, ¿sí? Dice, Jean Piaget nos dice, el conocimiento científico está en perpetua evolución, cambia de un día para el otro, ¿sí? Pero bueno, él nos habla que hay diferentes tipos de estadios, ¿sí? De acuerdo a estas etapas del desarrollo cognitivo. O sea, el hombre, la persona, va pasando por diferentes etapas, que es la manera que va a ir desarrollando su inteligencia, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar, sobre todo, en dos, ¿sí? De acuerdo a las edades. Él también le pone edad. Vieron que cuando nosotros vemos las características de los niños, vamos hablando por características de acuerdo a las edades, ¿sí? Lo que no quiere decir que nos podamos extender un poquito hacia la otra edad o retraer un poquito. Sí, sabemos que todos los niños no son iguales, que todos los niños no aprenden de la misma forma, pero hay parámetros que nos dan cierto, qué sé yo, cierto rigor de cómo debería o qué debería aprender un niño o qué debería ser un niño a cierta edad. Siempre recuerden que hablamos una vez finalizado, o sea, decimos un niño que tiene 1 año, y bueno, le contamos todo ese año hasta que cumpla los 2 años, que tiene tiempo de realizar todas esas características que se esperan que el niño realice o haga dentro de esa edad, ¿sí? Lo mismo que, no sé, un niño de 5 años. Un niño de 5 años, o un niño de 2 años, perdón. Se espera que a los 2 años ya el niño deje los pañales, por ejemplo, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos que preparar para eso. Y se toma todo ese año de 2 años, ¿sí? Todo ese año que él tiene 2 años. Y recién cuando cumpla 3 años, un poquito más, 3 años y 1 mes, 3 años y 2 meses, 3 años y 3 meses, ¿sí? Lo esperamos para que llegue a esa maduración y pueda dejar el pañal. Lo mismo que caminar. No todos los niños caminan al año, ¿sí? Se entiende que más o menos al año tiene que aprender ya la marcha. Hay niños que aprenden a caminar antes, a los 8 meses, a los 9 meses, y hay niños un poquito después, 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, ¿sí? Pero no, por ejemplo, 2 años que no camine, si es un niño, entre comillas, normal, ¿sí? Entonces, bueno, él nos habla de estadios. La inteligencia, según Piaget, se divide en etapas o estadios, ¿sí? Que se caracterizan por
poseer una fecha cronológica precisa, ¿sí? Por ejemplo, el primero sensorio-motor va de esta edad a esta edad, ¿sí? El preoperacional de esta edad a esta edad, tiene un rango etario, ¿sí? Son progresivos, progresivamente van pasando, ¿sí? El orden de sucesión es siempre igual, es decir, siempre van a pasar por la primera etapa, que es sensorio-motor, luego van a pasar por la preoperacional, luego van a pasar por la operacional concreto y finalmente por la operacional formal, ¿sí? Siempre tienen este mismo orden. De ayer nos dicen, no es que primero vamos a pasar de lo formal y después vamos a ir, no, ¿sí? Se empieza siempre por el primer estadio, que es este del sensorio-motor. Cada estadio se caracteriza por una estructura de conocimiento, ¿sí? En cada estadio se empieza a formar en el cerebro del niño una estructura, ¿sí? Una estructura de conocimiento. Después, cuando pase al otro estadio, a la otra etapa, va a ir modificando o va a ir adaptando, ¿sí? Asimilando y acomodando esa nueva información con lo que ya tiene. Y estas etapas son estas, ¿sí? Que les nombraba recién. Acá vamos a ver la primera, las etapas o estadios del desarrollo cognitivo del niño relacionados con las actividades del conocimiento. Acá es lo que les decía recién. El estadio sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los 2 años dura, ¿sí? En el niño se produce la adquisición del control motor, ¿sí? El conocimiento de los objetos físicos que lo rodean. Esto es como lo principal que el niño va a desarrollar y cuáles son los conocimientos que va a adquirir en esta etapa, ¿sí? Por eso en esta etapa todo, vieron que esta etapa vendría a ser como el maternal, ¿sí? Porque dice desde el nacimiento hasta los 2 años, el maternal. Por eso en el maternal trabajamos mucho con esto. Yo siempre les digo, en el maternal uno tiene que, de alguna manera, prestarle el cuerpo al niño, nuestro cuerpo como maestras, como auxiliares, para que el niño conozca, ¿sí? El mundo que lo rodea y se conozca al mismo. Entonces acá estamos hablando de los más chiquititos, ¿sí? Que conocen a través de la acción, ¿sí? A través de accionando, de haciendo, de moverse. Los niños de 2 años sabemos que son deambuladores, que son observadores, que les gusta manipular, que les gusta tocar, ¿sí? Y tienen una relación, porque están no sé, en la etapa de mayor exploración, esto del conocimiento de los objetos, ¿sí? Que comienza al año, ¿sí? Al año vemos que los chicos empiezan a experimentar con los objetos, ¿sí? Empiezan a agarrar, ¿sí? Empiezan a ver cómo el objeto se reacciona, ¿sí? Si lo tiran, si lo sacuden, si lo llevan a la boca, ¿sí? Porque su manera de conocer es a través, por ejemplo, de esto, ¿sí? Del accionar a través del objeto. Obviamente que en esa etapa no tienen miedo, ¿sí? No tienen miedo de hacer muchas cosas, por eso también se dice que es una de las mejores etapas cuando son mis chiquitos, por ejemplo, para nadar, ¿sí? Por ejemplo, para aprender nuevos idiomas. Un niño en esta etapa puede aprender hasta 3 idiomas fácilmente, porque tienen la plasticidad neuronal muchísimo mejor que un adulto, ¿sí? Entonces es cuando más conocimientos van adquiriendo los chicos en esta etapa. Después está la otra, el estadio preoperacional, que va de los 2 años hasta los 7 años, es donde el niño adquiere habilidades verbales y empieza a elaborar símbolos, ¿sí? De los objetos que ya puede nombrar. Es decir, ya le va encontrando sentido, por ejemplo, a los objetos, ¿sí? Empieza habilidades verbales. Es cuando empieza el niño a hablar. Por eso dice a partir de los 2 años.
empieza a hablar y empieza a darle significado a sus acciones, ¿sí? A lo que hace, a lo que ve. Ya sabe qué es una cuchara, para qué sirve la cuchara, cómo se usa la cuchara, dónde se usa la cuchara, ¿sí? Miren, estamos hablando 5 años donde empieza, y ya acá se nos va a la primaria, ¿sí? Entonces, acá es una etapa larga, ¿sí? Una etapa larga, donde ya más tiene que ver con las habilidades, ¿sí? Con las habilidades, y ya empieza todo lo que aprendió a través de su cuerpo, del cuerpo nuestro, todo lo que fue aprendiendo de esto de manipular, observar y todo eso, después lo va poniendo en palabras, ¿sí? Y después están los otros estadios que nosotros no lo vemos, porque no, ya no tenemos chicos de esta edad, que es el estadio operacional concreto, que va de los 7 a los 12 años, que el niño es capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones. Este estadio se caracteriza por un pensamiento más lógico, ¿sí? Entonces nosotros los iniciamos a los niños en los 7 años, por ejemplo, desde el jardín, de lo que son los números, por ejemplo, para qué se usan, igual que las letras, las podemos diferenciar, podemos jugar con los sonidos, podemos diferenciar de que las letras no son iguales que los números, ni iguales que los dibujos, ¿sí? Pero no pueden los chicos a esa edad todavía, en nosotros, ¿no? Cuando están en el jardín, hacer como unas relaciones abstractas, ¿sí? Pero sí pueden, por ejemplo, si yo le digo perro, ahí viene un perro, o les muestro una imagen y me tienen que hacer como hace el perro, ellos lo pueden hacer tranquilamente porque ya tienen ese conocimiento en su cerebro, ¿sí? En sus estructuras. Entonces pueden hacer esa relación. No es necesario que yo les muestre un árbol para que ellos sepan cuando yo les diga vamos al patio o al árbol de afuera, ¿sí? Vamos todos a escondernos en el árbol de afuera, ¿sí? Entonces hay relaciones que las pueden hacer sin necesidad de tener el objeto, no así cuando tienen 1 año, por ejemplo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí, chicas? ¿Me entienden? Un dedo, póngame. Estela, se fue bien. Ahí está Estela. Muy bien, ¿sí? Y después viene el último, ¿sí? El estadio operacional formal de los 12 a los 15 años, en el que se opera la lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, ¿sí? Sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. ¿Sí? O sea, pueden hacer operaciones, pueden sumar, restar, estoy hablando de matemáticas, ¿sí? Pueden escribir, pero lo mismo van incorporando otro tipo de conocimientos, ¿sí? Pero bueno, esto nosotros nos metemos como en las 2 primeras etapas. La primera es el nivel, es el maternal, pura y exclusivamente maternal. Y la segunda, ya en el jardín, cuando le empezamos ya a mostrar, ¿sí? Empezamos, ya van a ver cómo se trabaja esto desde el jardín, ¿sí? Pero bueno, es para que ustedes, tengan una idea, ¿sí? Hasta acá es la de Piaget. Bueno, como fuimos rápido, bueno, yo acá la tengo lista, la de Vygotsky, ¿sí? Si no tienen preguntas, yo avanzo, ¿sí? Porque como es cortita, mejor así. La idea mía con las teorías, chicas, les voy a repetir, es que ustedes las conozcan, que sepan, ¿sí? Y que después las puedan relacionar con la forma de trabajar en el jardín, que es el próximo tema, que son los pilares de la educación inicial, ¿sí? No pretendo que ustedes se aprendan de memoria las teorías. Son muchas teorías. Yo, a mi criterio, les muestro 3 nada más. Pero en el profesorado se ven muchas más teorías y seguramente las maestras, si a ustedes les toca estar con maestras, van a poner en juego más teorías. Pero por lo general se trabajan de esta forma, ¿sí? Se toman en cuenta esto. Después, cuando las veamos reflejadas en las actividades, ahí vamos a ver, vamos a hacer ejercicios para que ustedes vean
cómo se trabaja en el jardín, ¿sí? Pero la idea es que ustedes lo conozcan, que sepan que Piaget habla de estadios, ¿sí? Cuáles son esos estadios y que habla de esto de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia. Suficiente, ¿sí? Ahora vamos a pasar a Piaget, a Vygotsky, ¿sí? Bueno, él habla ya de esto de lo social, ¿sí? Siempre les vuelvo yo para atrás, donde vimos el trabajo práctico, sí, que ya se los voy a corregir, porque yo estaba confundida de fecha. Él habla de esto, ¿sí? De la parte social, histórica. ¿Vieron cuando vimos el crecimiento? Que veíamos que habían factores que podían influir, obstaculizar en el crecimiento de un niño, de una persona, ¿sí? De acuerdo a la sociedad, de acuerdo a donde se encuentre, de acuerdo a lo histórico social del momento. También cuando vimos al niño antes como era, ¿sí? Antes al niño se lo trataba como un objeto, hoy en día el niño es un sujeto de derecho, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la historia sin duda, ¿sí? De esto habla Vygotsky también, ¿sí? De la sociedad, de cómo la sociedad atraviesa, ¿sí? El aprendizaje, la construcción del conocimiento en los niños. Entonces él habla de que el desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social entre personas, ¿sí? O sea, una persona no puede aprender por sí sola. De hecho, un niño, un bebecito, no podría sobrevivir solo. Sí o sí necesita de otra persona para poder subsistir, ¿sí? Bueno, de esto habla Vygotsky también. No estamos solos, no podemos aprender solos, necesitamos de otras personas. Entonces él propone al lenguaje como una herramienta mediadora del desarrollo, ¿sí? Recuerden que también vimos de que los bebés nos entienden mucho antes de que ellos puedan hablar. Entonces nosotros les hablamos, les repetimos, hacemos gestos, nos miden no solamente el lenguaje verbal, ¿sí? Vygotsky habla del lenguaje, ¿sí? Cualquier tipo de lenguaje, el lenguaje corporal, verbal, artístico, ¿sí? Todo se pone en función de que sea una herramienta para poder mediar entre este desarrollo del conocimiento de los niños. El desarrollo se origina a partir de las relaciones sociales y la cultura, ¿sí? En ciertas culturas se puede aprender a contar por medio de unas computadoras y en otras por medio de un abaco, ¿sí? Es lo que les decía recién. O sea, cada cultura no es lo mismo un niño de acá, de Argentina, de La Rioja, por ejemplo, que un niño de Estados Unidos, ¿sí? No sé, de Miami. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo tampoco un niño de acá de La Rioja, del interior de La Rioja, ¿sí? Un niño, no sé, de Sanagasta, que un niño que vive en Capital Federal. No es lo mismo. No tienen los mismos intereses, no tienen la misma vivencia, no tienen los mismos, un niño de 5 o 4 años, no tienen lo mismo, no sé, en Sanagasta no vamos a poder ir con facilidad, o sea, tenemos muchas otras cosas que en Buenos Aires no tienen y viceversa, ¿sí? Tenemos un montón de cosas en Buenos Aires que en Sanagasta no tenemos, ¿sí? Entonces, edificios altos, 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 por ejemplo, un obelisco, no tenemos, ¿sí? Los chicos no están acostumbrados a eso, no los conocen, no lo viven. Bueno, por eso tiene que ver esto de la cultura. Esto también tiene que ver, que ya lo vamos a ver después también, con la alfabetización cultural. Y la alfabetización cultural tiene que ver con el lugar donde estamos cada una. ¿Sí? No es lo mismo un niño acá de La Rioja que un niño de Río Gallegos. ¿Sí? Nada que ver. Hay cosas que sí son iguales. La forma de aprender, por ejemplo, ¿sí? Pero la forma en el entorno, las personas, todo esto que habla Vygotsky de
lo social, lo que lo rodea, la sociedad, la historia, es diferente, ¿sí? Él también nos habla, y es el postulado de su teoría, es la zona, habla de la zona del desarrollo próximo, ¿sí? Esta zona tiene 3 partes, ¿sí? Hay una zona de desarrollo próximo, hay un aprendizaje asistido y un aprendizaje independiente, ¿sí? ¿Qué es lo que deseamos nosotros como docentes? Es que el niño es poder desarrollar al máximo esa zona de desarrollo próximo, ¿sí? Esa zona de desarrollo próximo está entre lo que el niño puede hacer solo y lo que el niño puede hacer asistido, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos asistiendo al niño, acá como dice, la zona de desarrollo próximo se refiere a la distancia que hay entre las actividades que puede hacer solo un niño, lo que le digo recién, y uno que puede hacer solo, ¿sí? ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde apuntamos al que el niño lo pueda hacer solo? ¿Sí? Las actividades dentro de la zona de desarrollo próximo son difíciles de realizar para los niños y requieren la guía de un experto para poder realizarlas, ¿sí? Ahí es cuando lo asistimos, lo guiamos, lo sostenemos, lo apoyamos, ¿sí? Y la zona, esta de desarrollo próximo, se va haciendo cada vez más corta a medida de que el niño requiere menos apoyo para poder realizar la tarea, ¿sí? Ejemplo, nosotras volviendo, por ejemplo, a las edades, ¿sí? Un bebé de 8 meses, más grande, 9, 10 meses, ¿sí? Que ya se sienta, que gatea, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo diferentes actividades para que el niño vaya ejercitando y fortaleciendo sus miembros inferiores, sus piernas, para que vaya parándose, toma fuerza, ¿sí? En su tronco, en sus piernas y todo, para sostener su cuerpo y logre la marcha. ¿Cuál es el aprendizaje independiente? Que él aprenda a caminar. Nosotros vamos a ir haciendo estas actividades, este apoyo, este sostén, todo, para que el niño, esa zona de desarrollo próximo, se vaya achicando cada vez más, ¿sí? Entonces hacemos diferentes actividades para que el niño vaya fortaleciendo sus músculos, ¿sí? Y de a poco, qué sé yo, primero vamos a hacer, no sé, recorridos, ¿sí? Donde el niño tenga que trepar, bajar, ¿sí? Después le vamos a poner algo para que él se vaya sosteniendo, lo vamos a ir incentivando, estimulando a que se pare, que logre estar unos minutitos parado, ¿sí? Siempre reforzando los logros, qué bien, qué bueno, vamos, sí, y hacemos juegos para que lo haga, ¿sí? Y bueno, una vez que ya lo logra hacer solo, ya es la marcha, ¿sí? Independientemente de la persona que está al lado. Una vez que logra la marcha, bueno, tendremos otra zona de desarrollo. Por ejemplo, al principio va a ir con nosotros de la mano, y después, qué sé yo, que pueda subir las escaleras solo, que puede saltar en 2 pies, que luego que pueda saltar en 1 pie, que pueda trepar, que pueda correr, ¿sí? Se van como planteando diferentes etapas después. Pero bueno, él lo que nos habla es esto, de la zona de desarrollo próximo. Este es el andamiaje, ¿sí? Cómo nosotros vamos a ir apoyando al niño para que él logre este aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, el caminar, la marcha. Es una técnica que sostiene en modificar el nivel de apoyo que se le brinda un aprendiz para realizar una tarea, ¿sí? Al principio vamos a estar todo el tiempo, después de a poco vamos retirando ese apoyo, ¿sí? A medida que mejore el desempeño del alumno, el profesor brindará menos ayuda y la zona de desarrollo próximo irá disminuyendo, ¿sí? Se va acercando más. Entonces se va achicando, ya va llegando a la meta, como les explicaba recién, ¿sí? Como resultado del diálogo con un experto, sea la maestra, el niño, el padre, un hermano mayor, ¿sí? Un par,
otro alumno de su misma edad también. No siempre tiene que ser el docente, un adulto, también pueden aprender de los mismos compañeros, de los niños, del hermano. Entonces, el niño organiza sus conceptos y sus pensamientos se vuelven cada vez más lógicos, ¿sí? Va organizando, va acompañando, ¿sí? Va mandando la orden, su cerebro, a su cuerpo, ¿sí? De cómo tiene que mantenerse erguido, que tiene que caminar, que tiene que hacer ese esfuerzo. ¿Vieron cuando recién los niños empiezan a descubrir, o son bebitos y empiezan a descubrir su mano, por ejemplo? ¿Sí? Es lo primero que descubre el niño y se empieza a reconocer, por eso Piaget habla del reconocimiento de su propio cuerpo, empieza a reconocer su cuerpo, ¿sí? Y a los 2 años, si es que también tiene, a los 2 años más o menos, o al año también, empiezan a salir del lado de la mamá, ¿sí? Ya dejan de pensar que la mamá es de ellos nada más, ¿sí? Empiezan a soltarla a la mamá. Y bueno, y esta forma de trabajar, de apoyar, este andamiaje, este sostén, este acompañamiento, hace que el niño vaya construyendo también sus propios conocimientos, ¿sí? ¿Qué es el diálogo interno? ¿Sí? Los niños utilizan el lenguaje no solamente para comunicarse con otros, sino para organizar, planear y guiar su propio comportamiento, una autorregulación, ¿sí? Esto es importante, esto de la autorregulación. Después ya vamos a ver que Absuben también habla de este diálogo interno, ¿sí? Esto que les decía, por ejemplo, cómo los niños se van autorregulando cuando se frustran, cuando hay algo que no les sale, cuando, no sé, están en situaciones incómodas que no les gusta. Hay muchos chicos, por ejemplo, cuando viene la etapa del periodo de adaptación, ¿sí? En el jardín, que no les gusta, que lloran, que es un momento para ellos feo, ¿sí? Y hay muchos niños que se pueden autorregular, es decir, bueno, organizarse, decir, bueno, me tranquilizo, voy a estar un rato, mi mamá se va, después vuelve, miren todo lo que tiene que construir en su cabeza para poder quedarse, ¿sí? Entonces dice, bueno, me quedo aquí, me tranquilizo, mi mamá va a venir más tarde, me quedo unas horitas, la paso bien, juego, está piola, ¿sí? Tengo amiguitos, las señas son buenas, eso de poder autorregular. Y hay niños que no lo logran, ¿sí? Hay niños que no pueden autorregularse, pero esta autorregulación también tiene que ver con cómo ellos hacen, que también lo vamos a ver después, esto del despegue, ¿sí? La teoría del apego que vamos a conocer nosotros, ¿sí? Cómo es ese apego con la familia, que es su primer vínculo, su primera institución donde los niños aprenden, ¿sí? Y lo que aprenden luego sale. ¿Sí? Pero este diálogo tiene que ver con eso, ¿sí? De cómo los niños pueden autorregularse ante una situación, ¿sí? El habla privada constituye una herramienta del desarrollo del pensamiento, ¿sí? El diálogo interno convierte a los individuos en seres más comunicativos socialmente, ¿sí? Esto de poder también expresar cómo se sienten, qué les molesta, qué los enoja, qué los hace felices, qué les divierte. Pero cuando los chicos les preguntamos, ¿les gustó el juego? No, son muy sinceros ellos por ahí. Nos dicen, no, no nos gustó, o no quieren hacer el juego, no les gusta, o no quieren estar ahí, quieren estar con su mamá, con su papá, con su familia, no quieren estar en un jardín, ¿sí? Pero bueno, este diálogo interno es importante y también lo vamos a ver en Absuber, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias? Acá siempre ustedes traten de volcarlo a los niños pequeños y a los nuestros. Estrategias para aplicar la teoría de Vygotsky. Utilice la zona de desarrollo próximo, la enseñanza del alumno
debe ser asistida por el instructor llamo madre, padre, alumno, hermano mayor, padre, docentes, auxiliares, ¿sí? En un principio y con las prácticas continuas del alumno, el profesor reduce la asistencia y las explicaciones hasta que éste pueda trabajar independientemente, ¿sí? Lo mismo que les dije recién. Vamos dando apoyo, motivando todo, hasta que de a poco vamos separándonos para que los hagan solos, ¿sí? Utilice el andamiaje, ofrezca ayuda al alumno cuando sea necesario o cuando olvide lo que tiene que hacer, ¿sí? Ya hablamos, por ejemplo, de los más grandecitos. A ver, vamos a poner la mesa, ¿sí? ¿Qué ponemos primero? Ponemos el mantel, después ¿sí? Vamos asistiendo, vamos guiando. Después en un momento lo van a hacer solos, ¿sí? O ya saben que después, no sé, en la primaria saben, cuando entran no tienen ni idea qué es el timbre y todo eso, los recreos, pero después van a ir sistematizando toda esa información, ¿sí? Ofrezca ayuda al alumno cuando sea necesario o cuando olvide lo que tiene que hacer. Cuando titubee, anímelo, motívelo a practicar su habilidad, observe y aprecie sus esfuerzos, ¿sí? Esto, la motivación. Y siempre resaltando lo bueno, ¿sí? Siempre resaltamos lo bueno. No hace falta que digamos, otra vez viniste tarde, vos otra vez estás llorando, todos los días llegas llorando. No, ¿sí? Porque eso no le favorece al niño. No lo va a hacer que venga, al contrario, lo va a hacer sentir peor. Cuando rotulamos, ahí viene el que se porta mal, ahí viene el de los padres separados, ahí viene el que llora, ¿sí? No, eso no va. No ayuda, no sirve, no es algo constructivo, no es algo lindo para nadie. Nunca, chicas, se olviden de que trabajamos con niños que son sujetos de derecho, que sienten, que sufren, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, de que nosotros no sabemos qué es lo que es la realidad que vive cada niño en su casa. Por ahí nos podemos imaginar por algunas conductas, algunas situaciones o algo, pero no lo sabemos. Y el jardín debe ser un lugar donde el niño esté contenido, esté feliz, ¿sí? Se sienta querido, protegido y además aprenda, ¿sí? Entonces, para el reto, para la descalificación, para el mal rato, quizás, y ojalá que no, pero lo tenga en otro lugar. En el jardín no, ¿sí? En el jardín no podemos estar rotulando, diciendo, ¿sí? Porque eso se siente. Utilice a compañeros más hábiles como maestros, los que decía recién, ¿sí? Compañeritos que, qué sé yo, que ya sepan escribir su nombre, le damos la tarjetita y le decimos, a ver, ayúdale a tu compañero. A ver, mostrarle cómo escribís tu nombre. A ver, mostrarle cómo son las letras, ¿sí? Lo motivamos a que lo ayude a su compañero. Motive el aprendizaje colaborativo. Tantos niños como adultos se involucran en actividades colaborativas, deben construir comunidades de aprendizaje en lugar de que los aprendices trabajen en forma aislada. Esto es algo que van a ver mucho en los jardines, si Dios quiere, el trabajar todos juntos, ¿sí? El trabajar en grupo, en trabajar en conjunto, ¿sí? De esa forma aprendemos a ser más colaborativos, más empáticos, solidarios, ¿sí? Eso es lo que se trata. Y no trabajar de forma aislada, que nos qué sé yo, son más egoístas, ¿sí? No sé, les cuesta expresarse también, o sea, la idea es que puedan trabajar en conjunto. Tomen en cuenta el contexto cultural, ¿sí? Guía el aprendizaje de las habilidades que son importantes en la cultura en que se vive. Yo acá en La Rioja tengo que resaltar la cultura de acá, ¿sí? De los chicos de acá, de La Rioja, de lo que vivimos, qué sé yo. Tenemos que resaltar acá, por ejemplo, tenemos un grave problema de agua. Tenemos que resaltar, por ejemplo, el cuidado del agua, no derrochar el agua. Cómo hacer, qué hacer si vemos que hay una pérdida, cómo trabajar. Y también tiene que ver, esto es culturalmente, actividades, ¿sí? Que tienen que ver con esto de cuidar
no tenemos agua en La Rioja, ¿sí? Y otra, por ejemplo, no sé, si hablamos de las divinidades diaguitas, de la chaya, el cumpleaños de La Rioja, ¿sí? Todas esas cuestiones que también la tienen que vivir. Anima a los alumnos a utilizar esto del habla privada, ¿sí? Esto les ayudará a internalizar y autorregular su conducta y su aprendizaje, ¿sí? Esto de pensar, cuando son los grandecitos, cerramos una actividad y decir cómo se sintieron, les gusta la actividad, les gustó el juego, qué pasó cuando Pedro y Juan eh, querían los dos el mismo juguete, cómo lo resolvieron, ¿sí? Todo eso nos ayuda a poder expresarse y a poder comunicar la forma que se siente, ¿sí? Bueno, acá habla como un versus, ¿sí? Que, ay, voy a decir esta acá, que habla de la parte de la educación, ¿sí? De las dos teorías. ¿Qué habla Vygotsky y qué habla Piaget? ¿Sí? Desde la educación, Vygotsky tiene un papel central, ayuda al niño a aprender en su cultura, ¿sí? Y Piaget solo refina habilidades del pensamiento que van surgiendo en el niño, ¿sí? Eh, Nosotros, por supuesto, que vamos como entrelazando las dos, ¿sí? Al niño, a un bebecito, le vamos enseñando a explorar este mundo a través de todo lo que tiene que ver con esto de la exploración, la manipulación, todo lo que nos habla Piaget, y Vygotsky nos habla de la cultura. Bueno, le vamos haciendo conocer, qué sé yo, la vegetación de acá, pero son como muy chiquititos, ¿sí? Las implicaciones en la enseñanza. Vygotsky, el profesor promueve que el niño aprenda con su ayuda o con ayuda de otros más hábiles, y Piaget dice que el profesor apoya al niño para que explore su mundo y descubra sus conocimientos, ¿sí? Es decir, en uno, Vygotsky sugiere el apoyo y el sostén, el acompañamiento, la guía de otra persona para guiar al niño el conocimiento, y Piaget dice que hay que dejarlo que explore solo, ¿sí? Que explore, que mire, que como que solo vaya por el mundo para ver qué onda, ¿sí? Yo digo que tenemos que presentarle situaciones interesantes al niño, que las pensamos nosotros, las maestras, los auxiliares, ¿sí? Para que pueda descubrir cosas interesantes también. Y el enfoque, Vygotsky es más de un constructivista social y Piaget constructivista cognitivo. ¿Sí? Tiene que ver uno con el conocimiento y el otro con la construcción social, de un ser social, dentro de una sociedad, cómo debe estar el niño, ¿sí? Cómo trabaja el niño. Bueno, hasta ahí las dos teorías. ¿Alguna pregunta? ¿No? Recuerden que no, que bueno, les vuelvo a repetir para que no tengan miedo cuando vean todo. La idea es esto de que ustedes puedan saber quiénes fueron y las formas de trabajar. Después van a ver cuando empecemos a ver las formas de trabajar, que vemos los pilares de la didáctica del nivel inicial, tienen que ver mucho con estas teorías, ¿sí? La forma de enseñar tiene que ver mucho con estas teorías. Vayan recordando estas palabritas claves de andamiaje, de acomodación, de exploración, manipulación, ¿sí? Esto del lenguaje interno, todo eso. Bueno, otra cuestión era los trabajos prácticos, ¿sí? Hoy me preguntaba una alumna ayer, mejor dicho, y yo le decía, no, si es recién para el otro jueves, y no. Y después cuando ella me dijo las fechas, tenía razón ella. Los empecé a ver, pero claro, estaba esperando que los entreguen todos, y no, ya los entregaron todos. Yo, según yo, cuando voy corrigiendo, van apareciendo no en orden, ¿sí? Entonces yo, para no después volverme para atrás, ir y volver, por si me quedó alguno sin corregir, espero que hagan todas las entregas. Pero yo estaba confundida que era hasta mañana. Y resulta que ya fue el jueves pasado. Así que para este fin de semana, si Dios quiere, ya los voy a tener todos vistos, ¿sí? Para que los tengan. Y para que ya tengan la nota.
Y el cuestionario de clase, cuando terminemos la clase que viene, vamos a ver la última teoría, que es de Abzubel, y vamos a ver la teoría del apego también, ¿sí? Porque es cortita la de Abzubel, y vamos a ver la teoría del apego, y ahí sí van a rendir el cuestionario de clase de las teorías de aprendizaje, no la de apego, ¿sí? Solo las de aprendizaje, para que no se les haga tanto. Bueno, chicas, si no tienen ninguna pregunta, Estela, se fue mi otra alumna. Profe, Sí. disculpe, yo le quería preguntar, fuera de lo que estamos hablando, ¿no? Para hacer las visitas, ¿tenemos que tener algún uniforme, algo, cuando vayamos a hacerla? No. No tienen que tener nada. No. Van directamente, algunas chicas tienen pintores, piden prestado y se ponen para ir como más a tono, pero no es necesario, ¿sí? No es necesario. Ya cuando terminemos, cuando empecemos a ver los pilares, ahí recién vamos a hablar sobre la visita a los jardines, ¿sí? Primero necesitamos saber qué hacen en el jardín para que ustedes puedan ir y observar bien, ¿sí? Bueno. Listo. Bueno, chicas, hasta el próximo miércoles, entonces. Nos vemos. Nos vemos. Chao.